día de hoy haber atravesado todas las olas y las mareas de tráfico de la ciudad para acompañarnos. Les quiero dar la bienvenida a la presentación, o mejor dicho, representación de esta que es la tercera edición de este libro que se llama ¿De qué se trata la vida?, de Hugo Cuesta Leaño. El día de hoy quiero agradecer también la presencia de aquel que será el presentador especial del día de hoy, que es el doctor Rafael Hernández, quien es, además de es contador y aparte MBA y aparte doctor en negocios. Y el día de hoy director de Desarrollo Institucional de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Un gran amigo que además fue rector de Aguascalientes, ¿verdad?, en donde ahora yo resido. Y entonces nos ha tocado convivir pues muchos momentos a lo largo de muchos años, por lo cual le agradezco su presencia desde luego, y desde luego a Hugo Cuesta, quien ustedes todos conocen, quien es abogado y CEO de Cuesta Campos y Asociados, y además escritor en este tipo de temas que el día de hoy queremos profundizar. Recuerden que habrá un espacio al final para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues podrán hacerla, pero les doy la bienvenida y voy a empezar platicando con Rafa, quien me consta que leyó y releyó y subrayó y rayó el libro, porque tú eres de los que sí rayan los libros. Sí. Pero platícanos qué rayaste y por qué. Bueno, Francisco, pues primero agradezco muchísimo a Hugo, con quien hemos coincidido en muchos momentos en la vida, tanto en el ámbito académico, personal, profesional, y sobre todo pues nos hemos identificado porque tenemos muchos intereses en común y muchas partes de nuestra misión personal han coincidido muy claramente. Para mí es un honor enorme que Hugo haya pensado en mí para presentar esta obra que sin duda para él es súper importante, y que después de leerla me di cuenta de lo trascendente que puede ser para cualquier lector esta obra. Así que estoy encantado de poder presentar este libro el día de hoy, y ojalá muchos de los que nos están viendo incluso por las redes tengan oportunidad de leerlo y utilizarlo, porque es un libro interesantísimo. Digamos, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que no es un libro como una novela que te aporta una historia, un entretenimiento, un momento de reflexión o incluso hasta un tema de conversación. Tampoco es solamente un libro de mejora personal, que te aporta reflexión, que te aporta momentos de pensamiento, que sí lo hace, sino que además de todo lo anterior, porque te aporta momentos emocionantes de narrativas sobre historia personal y de otros más, además te aporta momentos importantes de reflexión y de introspección personal, pero sobre todo es una metodología que te aporta cómo. Le contaba a Hugo que yo desde hace algunos años, y quizá por la edad, tengo la costumbre, espero que buena, de hacerme un chequeo médico cada año. Le digo a Hugo, y en los últimos años, sobre todo hace algunos, los que me conocían un poco antes, le decía yo a Hugo, el 90% de las cosas que me iba a decir el médico yo ya sabía que me iba a decir. Rafael, tienes que bajar de peso. Pero, ¿qué crees, doctor? Eso ya lo sé, pero tienes que decirme cómo, no qué. Le digo, porque todos los gordos sabemos que tenemos que bajar de peso, pero no sabemos por dónde ni cómo. Lo mismo pasa en el ámbito de la empresa. La mayoría de los consultores le dicen a los hombres de empresa, tienes que facturar más, tienes que mejorar la rentabilidad del negocio. Hombre, qué misterio y qué descubrimiento tan importante. Pero ¿cómo? Es el chiste. En este libro, ¿De qué se trata la vida?, Hugo no solamente nos dice qué es, nos dice por dónde y cómo. Que eso es lo más valioso que yo encuentro en este libro. Es una metodología, es sí un libro de reflexión, sí un libro que te superas personalmente,
que encuentras caminos, pero sobre todo te dice cómo lo hagas y te guía cómo empezar ese proyecto personal que es tan importante. Pero yo había pensado en citar algunas cosas para que nos demos cuenta de por dónde van los tiros con este libro. Yo creo que todos hemos escuchado, o por lo menos nos mueve mucho una frase de Séneca, un pensador muy importante que Hugo cita, que dice: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Un barco que es empujado por el viento, que no tiene clara su trayectoria, su rumbo, a dónde quiere ir, no hay un viento que pueda decirse que sopla a favor. Pues sí, efectivamente. Esta misma frase, de manera más popular o incluso para niños, lo encontramos en un pasaje de una obra que a mí a veces me da hasta miedo, sobre todo cuando estaba chiquito, que es Alicia en el País de las Maravillas, porque Alicia en el País de las Maravillas es un cuento que nos enfrenta a una tremenda ansiedad. Esta niña corriendo desesperada en un mundo desconocido, complejo, surrealista, pero lo peor de todo es que no sabe a dónde va. Y entonces se encuentra con un gato rosa, ¿se acuerdan? Medio loco. Y entonces empieza un diálogo que es interesantísimo. Le dice a Alicia: oye, ¿cuál es el camino que debo tomar? Y el gato sabiamente le dice: bueno, pues depende a dónde quieras ir. No importa, decía Alicia. Dime tú cuál camino tomo. Y le contesta el gato sabiamente: entonces, si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Es terrible que muchas personas en el mundo no sabemos a veces a dónde vamos. Por lo tanto, cualquier camino es bueno. Y en palabras de Séneca mucho más duras, no hay un solo viento favorable para las personas que simplemente se levantan a ver qué toca vivir el día de hoy. Muy mal, ¿no? A mí me gustaría leerles una frase, bueno, más bien 3 párrafos, a ver si no me regaña Francisco, del libro, que lo que va a hacer es decirte exactamente de qué se trata y qué vas a encontrar aquí. Hugo pone, tras la narrativa, esta media, te digo que te aporta también parte de una novela, dice: confusión total. Entonces, ¿dónde estaba el justo medio? ¿A qué proyectos tendría que renunciar a cambio de la serenidad que tanto anhelaba? ¿Cuál era la justa medida para alimentar la dosis exacta de acción sin que el precio a pagar fuera mi salud, las relaciones cercanas y la serenidad a la que aspiraba? Esas son preguntas a las que Hugo se enfrentó y que todos nos enfrentamos. Me encontraba en una seria encrucijada. Mi relación y mi respuesta ante ella serían importantes. Mi reacción y mi respuesta ante ella serían importantísimas para acercarme o alejarme del proyecto de vida en el que venía trabajando desde hace 3 años y que, según yo, tenía muy claro. Intuía que tendría que controlar mi propia tendencia a la intensidad, la hiperactividad y el control. En palabras de Hugo, sus defectos dominantes. Sabía que tendría que defender los espacios de soledad y silencio que había metido con calzador a mi agenda. Tenía claro que sin ellos y a merced de las prisas no podría aspirar a la serenidad y a la paz interior que se requiere para encontrar el sentido de la propia vida. Sabía que esperar a tener paz cuando se esfumaran los problemas, ajetreos, presiones y contratiempos era una ilusión infantil, ya que estos son parte de la normalidad. Sabía que la batalla para lograr el equilibrio entre la acción y la serenidad sería de por vida y que necesitaba aprender a mantener la paz interior en cualquier circunstancia. Sabía que iba a costarme mucho trabajo a aprender a elegir inteligentemente las batallas de la vida y no engancharme en cualquier tema que me pasara por enfrente. Si alguien nos puede contestar esta encrucijada, ¡qué genialidad! Bueno, pues ¿qué crees? Hugo nos lleva de la mano con las encrucijadas que nos acaban de narrar.
Es un libro padrísimo para este tipo de preguntas existenciales que nos hacemos, yo creo que todos nosotros siempre. En este sentido, hay muchos autores que podrían escribir sobre la vida, sobre la misión, sobre el propósito de una persona. Pero yo quiero, por lo que conozco a Hugo en el ámbito personal, profesional y hasta familiar, hablar de algo que él no va a hablar, que es la autoridad personal con la que este autor habla sobre la trascendencia de la vida. No es lo mismo que un autor de 26 o 27 años, que a lo mejor puede tener una gran habilidad con la pluma, escriba un bestseller, pero que quizá está hueco o tiene unas raíces muy superficiales. Tampoco es lo mismo que alguien a lo mejor que estudió profundamente antropología o filosofía te dé un camino científicamente probado de por dónde tenemos que transitar. La autoridad con la que un hombre que ha tenido una trayectoria personal en el ámbito personal, familiar, profesional, como la de Hugo, tiene algo que muchos autores no tienen: autoridad para hablar sobre misión, sobre valores, sobre trascendencia, que no cualquiera tiene la autoridad para hacerlo. Hugo pone en jaque, se cuestiona temas profesionales que cualquier persona que pues ahí la va llevando podría cuestionar. Pero cuando un abogado como Hugo, al que podría el 99% de los abogados de nuestro país aspirar a hacerlo como él, a lo que él ha logrado en su vida profesional, te dé una recomendación sobre el rumbo profesional y familiar y personal, incluso en su relación con el trabajo, tiene una mayor aporte, una mayor valía que alguien que no tiene esa autoridad para hablar sobre eso. A mí me impactó muchísimo que cuando Hugo platicábamos en algún momento sobre el libro, decía, a lo mejor yo durante mi juventud y el ámbito profesional resultaba muy dominante, mi rumbo, mi misión, mi faro estaba puesto precisamente en una plenitud profesional, en una serie de logros en el ámbito profesional. Y es bueno, claro que es bueno, es una de las facetas de la vida. Y dice Hugo, pues yo me había fijado mi profesión en un ámbito del derecho corporativo, específicamente en mergers and acquisitions, en fusiones y adquisiciones de empresa, su ámbito de especialidad. Dice Hugo, durante muchos años soñé con que la meta fuera ser el consultor jurídico de un negocio corporativo de $1 billón, de $1,000 millones o más, el tamaño de un negocio donde Hugo fuera el abogado de este tipo de transacciones. Y durante muchos años Hugo pedaleó muy fuertemente para que desde el punto de vista profesional pudiera lograr ese éxito. Y cuenta Hugo, pues ¿qué creen? Un día llegó a mi firma el gran proyecto que sobrepasaba el $1 billón. Trabajamos muy duro y se logró. ¿Cómo debe ser la satisfacción de alguien que durante muchos años pedaleó por ese proyecto que finalmente cumplió? Y lo que sorprende es que Hugo me decía, en mi corazón había un hueco que no llenó ese $1 billón, el negocio del $1 billón en el que intervino Hugo. A los 3 días, decía Hugo, se bajó la espuma de la euforia por el logro tan histórico profesional que tuve. Y me di cuenta que seguía teniendo preguntas sin contestar, que tenía muchas necesidades sin satisfacer y que un paso más en el ámbito profesional no necesariamente iban a llenar. Me trajo a la mente la frase de otro pensador muy importante, guía de muchas personas, que decía, la felicidad
se puede confundir con la felicidad de un animal sano. Un animal bien alimentado, que no sufre de ninguna enfermedad. ¿Cómo anda? Contento. Me imagino un perrito, un caballo recién comido. ¿Cómo está? Feliz. Y no, la felicidad que Hugo lograba con una serie de proyectos no llenaban totalmente su corazón y sus aspiraciones. Hugo va descubriendo cosas mucho más trascendentes en la vida y se permitió cuestionarse con preguntas como: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué es? ¿Para qué es? Y en el libro hay una serie de cosas que Hugo nos va descubriendo. Por ejemplo, la correlación que existe, si es que existe, más bien Hugo lo que nos dice es: parece que están inversamente correlacionadas el éxito y la felicidad. ¿Qué significa esto? Que mucha gente que tiene éxito no necesariamente logra felicidad. Y muchos que se declaran felices dicen: no, pues no estoy siendo exitoso profesionalmente. Entonces Hugo lo que dice es: no necesariamente éxito y felicidad son sinónimos. Hay que descubrir entonces a dónde estamos pedaleando. Lo que sí que está correlacionado es el propósito de vida y la felicidad. Cuando una persona tiene claro a dónde va, tiene un propósito de vida y se acerca a él, va siendo cada vez más feliz. Nunca alcanzamos totalmente nuestro propósito de vida, pero conforme nos acercamos vamos siendo más felices. Eso es parte de lo que Hugo nos narra en el libro. Una cosa que se me hace divertidísima es la definición que Hugo da sobre madurez. Y dice: madurez es hacer las paces con la realidad. Y sí, muchas veces nosotros nos encontramos con que la gente más feliz a veces tiene condiciones terriblemente difíciles. Tenemos un queridísimo amigo común, muchos van a saber a quién me refiero, que su grado de madurez le permite asumir su condición actual, que no se permite mover como tú y yo lo hacemos cotidianamente. Y aún así tiene claro un propósito de vida y se acerca mucho más que muchos de nosotros a la felicidad, ¿no? Otra de las cosas que también Hugo comenta ya en plan informal, dice: madurez es no hacerla de tos. Y eso está padrísimo. ¿Qué es eso? Una persona madura acepta lo que hace. No es: ay, es que cómo es posible, ay, qué calor, ay, cómo es posible tal cosa, ay, que no sé cuánto, no me reconocieron, no me dieron mi lugar. Ay, no la hagas de tos. Una persona madura, precisamente como dice Hugo, no la hace de tos. Pero lo más importante, te decía yo, Francisco, es que el libro es una metodología. Y el libro se van a encontrar en los capítulos finales, por ejemplo, tablas muy específicas, metodologías muy prácticas de cómo hacer mi diseño de proyecto de vida personal, cómo diseñar mi misión, hacia dónde voy, cuál es el camino correcto, diría Alicia. Hugo sería un excelente interlocutor de Alicia, porque no le diría: pues haz lo que quieras. Le va a decir: a ver, Alicia, siéntate, toma estos cuestionarios, llena esta tabla y entonces camina al siguiente renglón, al siguiente columna, y vas a llegar claramente a un propósito de vida, un proyecto que te va a hacer avanzar mucho más decididamente a la felicidad. Nadie de nosotros, volviendo a nuestro pensador de hace rato, construiríamos una casa sin la ayuda de un arquitecto. Y entonces, ¿por qué si estamos nosotros dispuestos a hacer nuestro proyecto de vida sin siquiera tener un plano, sin siquiera bosquejar qué quiero y por dónde lo quiero y cómo lo quiero? Hugo nos invita precisamente a definir nuestra misión personal en una metodología que alberga principalmente 6 dimensiones. Fíjate qué padre: profesional o empresarial, familiar, social,
económica, espiritual e incluso lo personal, hasta el ejercicio, la salud, el bienestar personal. Es una metodología de autoconocimiento. Y finalmente te hace una pregunta padrísima. Oye, ¿cuál es tu llamado? Si alguien te está llamando y tú decides responder y decir, a ver, ¿a dónde voy? Las consecuencias de tu respuesta son totalmente tuyas. Y tenemos que responsabilizarnos de nuestro proyecto de vida y no culpar, como Luis Miguel, a la lluvia, al viento o al calor, ¿no? Somos totalmente responsables de nuestra felicidad y no podemos dejarla al azar. Por eso este libro está padrísimo para los que queremos ir más velozmente a acercarnos a la felicidad. Eso es lo que yo descubrí en tu libro, Hugo. No sé si más o menos por ahí vaya. Primero que nada, Rafa, te agradezco muchísimo ver con la minuciosidad que hiciste la tarea. Incluso debo admitir, Francisco, que al escucharte descubro elementos que ni yo mismo sabía que estaban ahí, pero esto me confirma, Rafa, que no hay libros, hay lectores. O sea, la facultad de vinculación que existe entre un texto y la interpretación del lector me parece que es de lo más rico que puede haber. Y me alegra mucho que esa interpretación tú la consideres valiosa como un acompañamiento y como una guía para dar respuesta a aquello que me parece la pregunta más importante que el hombre se ha hecho de que está en la tierra. ¿Para qué estoy aquí? Es una pregunta paralizante. O sea, si a ti alguien te topas en la calle y te pregunta ¿para qué naciste?, estoy seguro que se hundiría el piso bajo tus pies, y esa es la respuesta que pretende dar este libro. O sea, porque si pudiéramos hacer un spoiler y definir en una sola frase el objetivo central del libro, es para ayudarte a dar respuesta a ese para qué estoy aquí. Y ese para qué estoy aquí, yo estoy absolutamente convencido, no porque lo diga yo, sino porque dentro de la bibliografía que utilizamos para referirnos a muchos autores, pensadores, filósofos, teólogos, influencers, bloggers, todas las personas que inciden en la composición del mundo actual, coinciden en que estamos aquí para descubrir nuestra misión, para descubrir nuestro propósito y para hacerlo vida. Y yo dividiría este objetivo central en dos áreas. Existe una misión universal, y esa misión universal es ser felices. A mí me parece que si nos encontramos con cualquier persona cuerda y le preguntamos, ¿quieres ser feliz?, pues yo no creo que nadie te vaya a decir, no, yo quiero ser infeliz. Es la misión universal para que le nacimos. Parte de la vinculación que pretendo hacer con esa felicidad es que esa felicidad es absolutamente compatible aquí y en el más allá. Es más, hay muchos autores que afirman, y yo comparto esa postura, que la felicidad aquí es un pequeño adelanto del cielo, es un pequeño adelanto de la felicidad eterna a la que aspira nuestro corazón, y nuestra naturaleza humana será incapaz de lograr en toda su plenitud y de llenar ese hueco en el corazón al que tú te referías al principio de la referencia, que solamente se llena en esta vida encontrándole sentido, y en la otra con la divinidad, con Dios, con la eternidad. Entonces me ilusiona, me entusiasma el ver la interpretación que tú haces de este libro, porque tuvimos un reto muy importante al hacerlo. Por un lado, tenía que ser algo pragmático, atractivo, lineal, con una intensidad que no perdieras al lector, pero al mismo tiempo estabas tratando temas de mucha profundidad. La felicidad, el ser, la plenitud, la trascendencia, pues no es que sean temas muy taquilleros, ¿me explico? O sea, son temas que mueven a la reflexión, que interpelan. Este no es un libro de motivación, no es un libro de autocrecimiento personal, al contrario, es un libro que pretende hacer sentir incómodo al lector con un objetivo muy concreto, que enfrente las preguntas que se ha acostumbrado a ignorar. ¿Quién soy? ¿A dónde voy?
¿para qué estoy aquí? Y esa respuesta de ¿para qué estoy aquí? Por eso la divido en dos partes. Esa misión universal, esa cada quien, como tú lo decías, si vas con el médico y te dice que tienes que bajar de peso, si vas con alguien y te dice, oye, de lo que se trata la vida es de ser feliz. Gracias, maestro. ¿Y eso cómo se come? Entonces, esta metodología que diseñamos a partir de las recomendaciones de muchos de los psicólogos, psiquiatras y terapeutas de Family Consultoría, que me da mucho gusto que estén hoy aquí, procura precisamente esto, Rafa, Francisco. Simplificar la forma de encontrar, en primer lugar, ese llamado al cumplimiento de la misión universal, que es la felicidad, y en segundo, el descubrimiento del propósito personal de vida, que es la respuesta a ese llamado al que se refiere Viktor Frankl. Dice Viktor Frankl, sabemos en el fondo de nuestro corazón que desde la otra orilla hay alguien que llama. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Quién llama? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el llamado? El llamado, estoy convencido que es descubrir tu misión y tu propósito para alcanzar la plenitud y como resultado esa felicidad que buscamos. Porque en el libro lo dice con mucha claridad, la felicidad no se busca de frente. Y tú hacías una analogía de el empresario, y es muy claro, el empresario que está obsesionado con ganar dinero, ¿qué crees? No gana dinero. El dinero se gana con un buen producto, con una buena promoción, con una buena calidad, con una buena atención, con un cliente satisfecho, etcétera, etcétera. Como resultado de todo eso, llega la lana. Es como los adolescentes que van a sus primeras fiestas de 15 años a buscar novia. Traen una obsesión de conseguir novia que, ¿qué crees? Pues no se les arrima a nadie, ¿no? Mismito caso con la felicidad. Si tú vas buscándola de frente y con la inmediatez de la cultura y la sociedad que hoy vivimos, que todo lo tenemos al alcance de un clic, lo comentaba el lunes con Marian Rojas, que nos hizo el favor de escribir el prólogo de este libro. Me pidieron que hiciera una presentación con ella en un ciclo de conferencias, porque con Marian hemos discutido muchas veces el concepto central de que un requisito esencial para la felicidad que buscamos es vivir con sentido, es responder a ese llamado que es tan único y tan irrepetible como somos nosotros. Así nacimos, así nos creó Dios, como dicen los americanos, that's how we're wired. Así estamos cableados. Y para llenar ese hueco al que tú te referías, que el éxito profesional en ese momento no fue capaz de llenar, es porque esa pieza de rompecabezas es de otra naturaleza. No tenía nada que ver ni con lo profesional ni con lo económico. Había una carencia profunda de sentido. Y me di cuenta que al caballo que le estaba apostando durante los últimos 20 años en el aspecto del éxito profesional, no iba a ser capaz de llenar nunca ese hueco, porque no era la pieza del rompecabezas que faltaba. Era de otra textura, era de otra naturaleza, mucho más profunda. Y por eso esa metodología que desarrollamos junto con los terapeutas, consultores y psicólogos de Family Consultoría pretende ser muy sencilla, pretende ser la respuesta a la que tú te referías del doctor, ¿cómo bajo de peso? Y esa metodología reúne 3 características que son muy simples. Hacer un maridaje entre tus pasiones, tus talentos y dándoles un sentido trascendente. Viktor Frankl define la trascendencia como la esencia de la existencia. Porque yo estoy convencido, Francisco, Rafa y todos los amigos que aquí nos acompañan y los que nos ven en streaming, de una cosa muy concreta. Sería una profunda injusticia de Dios que hubiera escondido, que nos hubiera creado con un corazón en el que se escondiera una misión detrás de aquello que no nos gusta, detrás de aquello para lo que no somos buenos o detrás de aquello que no tuviera un sentido trascendente. Y me parece que si hubiera una característica con la que podríamos definir al Creador, pues es precisamente una justicia plena, infinita y absoluta a la que aspiraremos pues en el más allá, que ese será ya el motivo y la temática de un libro que está en el horno y que esperemos que el año que entra vea la luz. Pero esa metodología concreta
de hacer un maridaje entre tus pasiones, que no es otra cosa que aquello que te gusta, tus talentos, aquello para que eres bueno, y el sentido de trascendencia, el ir más allá de ti, el ver cómo lo que tú haces tiene eco, lo dice Arthur Brooks, que es un profesor de Harvard muy famoso, experto en felicidad, dice, tu felicidad se mide en el brillo que seas capaz de despertar en las personas que te rodean. Y una de las cosas que Rafa me hizo favor de acompañarme en una presentación, en una conferencia que dimos el sábado, hay una pregunta que yo les hago a los asistentes de la conferencia y que replico en el libro, y que digo, a mí no me interesa saber cuánto dinero tienes, cuánto mide tu departamento, tu yate, tu avión, pero si en el lecho de muerte no eres capaz de adivinar esa mirada de orgullo de los tuyos, de haberte tenido como padre o como esposo, permíteme darte una noticia muy triste. Fracasaste en la vida. Y el objetivo central del libro, para encontrar la plenitud, tiene mucho que ver con la facultad de incluir en tu proyecto personal ese brillo que seas capaz de despertar en los demás, esa mirada de orgullo de aquellos que te rodean, de aquellos que te quieren. Entonces, por eso es una invitación a dos cosas. Primero, a profundizar en las preguntas centrales que, como ya decía al principio, hemos aprendido a ignorar. Y en segundo, un acompañamiento, porque tiene no solo cuestionarios y una metodología descrita, sino que en la página 62 tiene un QR que va directamente a la página de Family Consultoría y que se están actualizando con las metodologías y con las mejoras que los propios psicólogos pueden estar haciendo. Entonces, esto es un libro muy vivo, que tú podrás utilizar en lo personal como un acompañamiento personal, como ese libro de cabecera, como ese médico el que te está diciendo cada día si tienes que comer frutas y verduras y tal, porque si te fijas, y lo decías tú muy bien, en el caso de Alicia en el País de las Maravillas, me parece que todos los que estamos aquí presentes y los que nos ven en streaming, hemos utilizado el Waze. Si eres tan desorientado como yo, pues no te atreverías a iniciar un viaje de más de 10 cuadras sin utilizar el Waze. ¿Cuál es la primera pregunta que te hace el Waze? Tú abres el Waze, te pregunta una cosa: ¿a dónde vas? Si no somos capaces de emprender un viaje de 10 cuadras sin saber a dónde vamos, ¿qué te parece la aventura de ir por la vida sin saber a dónde vamos? Con eso dejo un poco la reflexión porque me adueñé del micrófono demasiado y se supone que en estos eventos el escritor es el que menos habla. Así que le paso la voz a Francisco. Pero te la regresaré pronto, Hugo, porque nos queda 5 minutos antes de que me levanten una tarjetita. Y entonces yo sé, porque este libro se publicó hace más de un año, esta es ya la tercera reimpresión, que en el proceso ha habido muchos lectores y muchas pláticas y muchas experiencias en donde alguna vez me has platicado cómo este libro ha cambiado ciertas vidas o ha tocado ciertos momentos de personas que en medio de una crisis encuentran alguna luz. Y me gustaría que nos platicaras alguna de estas historias, anécdotas, sobre cómo este libro de alguna manera ha logrado ya causar, pequeño o grande, pero ciertamente una huella, un efecto en la vida de otros. Fíjate que ha sido muy curioso porque cuando decimos que un libro es como un hijo que nace y nunca vas a ser capaz de adivinar su destino, ha pasado un poco esto. Y a pesar de que tú sabes que yo soy enemigo de las redes, antitecnológico y todas las cosas por las que tú me regañas con cierta frecuencia, de alguna manera, a través de la divulgación y de las actividades de divulgación, como las conferencias, los videos, las invitaciones a podcast, entrevistas, el propio libro, ha habido muchos lectores que me han contactado y que me han mandado mensajes que la verdad han sido conmovedores, porque de pronto me han escrito de Argentina, de España, de Perú, de Estados Unidos, que yo no sé cómo tuvieron acceso al libro, ya sea el primero, el de la crisis de la mitad de la vida, o este que presentamos hoy en esta tercera edición de qué se trata la vida, y me dicen, oye, el libro me llegó en el momento exacto que yo estaba en una crisis existencial, en una duda, y ahí es donde yo creo que uno hace su parte y el soplo del Espíritu Santo hace la suya,
y o sea, toca conciencias, toca corazones, toca vidas de una manera que uno lo que hace pues, es poner un medio humano y de alguna manera, como lo ratifica ahorita Rafa, con estas interpretaciones personales que van mucho más allá de las palabras, porque esas palabras tú te das cuenta que resuenan de manera distinta en cada lector, en cada circunstancia de la vida. Incluso yo tengo que reconocer que lo leí 2 años después de haberlo escrito y hubo cosas que me parecieron novedosas. ¿Por qué? Porque pues, el libro es estático y el lector pues, va evolucionando, en teoría madurando, en teoría aprendiendo a no hacerla de tos. Algunos todavía estamos muy lejos de eso. Yo en las conferencias les digo que es el 11º mandamiento, no la harás de tos. Y esa descripción de madurez a la que refiere Rafa me gusta mucho porque es hacer las paces con la realidad y no solo eso, y construir sobre ella. Hoy hay muchas cosas en el mundo, en un mundo relativista, hedonista, individualista, que no nos gustan, pero no nos preguntaron. La pregunta es, sobre esa realidad, no hacerla de todos, y cómo seremos capaces de construir sobre ella. Tal Ben-Shahar es un autor de un libro de la felicidad, también de la Universidad de Harvard, que habla del concepto del optimalismo. El concepto del optimalismo es encontrar la condición o la situación óptima en la que podemos estar en una realidad que a lo mejor no nos gusta. Dabas el ejemplo de Fernando, mi hermano, que la verdad ha sido una enseñanza impresionante, es un testimonio potentísimo de vida, porque hoy, a pesar de su limitación física y de estar aún en silla de ruedas, esa plenitud, esa trascendencia, esa sonrisa, pues no se le ha borrado de la cabeza. Eso quiere decir que la felicidad va mucho más allá de la propia salud, del propio bienestar, del propio confort y de la comodidad. Y por eso esa gráfica a la que tú te referías, que aparentemente se encuentra, y eso lo dice Arthur Brooks en sus textos de Harvard, aparentemente inversa la curva de la felicidad y la curva del éxito, pues es porque tenemos un concepto muy pobre y muy deteriorado de éxito. Y lo vinculamos específicamente con el éxito económico. Pero yo no puedo pensar en una persona exitosa que no sea exitosa en su familia, que no tenga vínculos íntimos con los que los más quieren de manera sana, que no sea buen amigo de sus amigos, que no se lleve bien, que no se quiera a sí mismo, porque una persona que no se quiere a sí mismo, pues va a ser incapaz de querer a los demás. Tampoco puedo pensar en una persona exitosa que no tenga una buena relación con Dios. Pues hay que entender, a final de cuentas, pues que somos criaturas, y si somos criaturas es porque hay un creador, y si hay un creador y somos criaturas, pues no será muy difícil concluir que puede haber una relación y que si ese creador nos puso aquí para algo. Y ese es el llamado. Y descubrir ese llamado, tenemos que entender que no lo podemos hacer solos. Tenemos que tener que recurrir también al creador para que nos susurre en momentos de silencio, de intimidad, en el que seamos capaces de entrar a esas cámaras íntimas del corazón y escuchar su voz, la voz de la conciencia, que nos guíe sobre la trascendencia y la plenitud del propio llamado para el que estamos aquí. Pues gracias, Hugo. El tiempo ya se nos va acabando y sí, quisiera comentar para cerrar. Claro, el libro lo comenta al final, pero no deja de ser impresionante la anécdota que una vez que se entregó este manuscrito a la editorial, a Penguin Random House, literalmente a los 2 días, ¿no?, sufriste un accidente, ¿no?, que estuvo, pero así, ¿no?, de terminar muy mal. Ya terminó bastante mal, pero pudo haber terminado peor. Y entonces, mientras que Hugo se debatía, ¿no?, por la vida, entre la vida y la muerte en un hospital de no sé dónde, pues este libro estaba también siendo revisado, ¿no?, con lupa y finalmente cuando Hugo pues vuelve a la vida, al mundo, pues el libro precisamente estaba saliendo, y yo creo que fue muy pronto que pues empezó a pensar en un tercer libro, ¿no?, que pues digamos cierra con esta trilogía, ¿no?, al que queremos invitar. Yo espero que para el año que viene, en este lugar, en este stand, estamos presentando el tercer libro de Hugo, cuyo nombre me resguardo porque todavía no lo registramos, pero ojalá que estén con nosotros, porque cada uno de estos libros ciertamente implica un viaje profundo. No solo es un libro de una persona muy, muy leída y escribida, como dicen, sino una persona que ha vivido los procesos de vida que aquí se plantean,
y que por tanto, como dice el doctor Rafael, ciertamente tiene no solo la autoridad académica, ¿no?, sino la autoridad humana, moral, personal, de hablar de esto como quien sabe porque lo ha vivido a profundidad. Querido Rafa, te agradezco. A todos ustedes les agradecemos que estén con nosotros el día de hoy. Nos gustaría quedarnos mucho más tiempo, pero ya nos están cerrando la puerta. Querido Hugo, querido Rafa, queridos todos los que nos están viendo, pues gracias y nos vemos en la siguiente presentación. Hasta pronto.